En el día de hoy presentaremos la actividad número 2 del Diplomado Construcción de Paz y Transformaciones Ciudadanas de la Universidad Minuto, Zona Sur, en donde los integrantes somos María Gabriela Campo, Óscar Fabián Flores, Andrea Bahamón Tejada. En esta actividad debemos asumir una perspectiva integradora sobre los conflictos y principios para la construcción de una base social para la paz, defendiendo el conflicto, violencia y paz, identificando de esta manera un conflicto social en el marco de nuestra comunidad o del contexto colombiano, donde realizamos una reflexión sobre cómo se abordaría el conflicto, teniendo en cuenta las lecturas propuestas en el marco de una construcción para la paz. Es así que hemos escogido en este orden de ideas el conflicto social y armado al municipio de Algeciras, Huila. Cabe recordar que es de vital importancia tener en cuenta, según el texto de Sergio García Osorio, el conflicto, violencia y paz, un acercamiento científico, filosófico y bioético de la revista latinoamericana de bioética, afirmando que la complejidad del conflicto desde las diversas perspectivas nos desafía a examinar no solo sus manifestaciones visibles, sino también sus raíces profundas, abriendo la puerta a soluciones que no solo aborden los síntomas, sino que promueven una transformación integral hacia la paz desde un enfoque científico, filosófico y bioético, obteniendo de esta manera un análisis científico que revela las causas del conflicto, mientras que la filosofía cuestiona nuestras percepciones y valores. Desde una perspectiva bioética se plantea la necesidad de equilibrar el progreso con la responsabilidad hacia la vida. En conjunto, este enfoque integral nos impulsa a buscar soluciones que no solo calmen la violencia superficial, sino que aborden sus raíces profundas, cultivando un terreno fértil para la paz genuina y sostenible. Damos por seguido el video y el conflicto en el cual hemos escogido. ¿Cómo vemos el conflicto armado en su esencia? Refleja la incapacidad de la humanidad para resolver disputas de manera pacífica. En un lugar de construir puentes, elegimos establecer barreras con armas. A modo de reflexión, podemos transformar esa energía destructiva en un impulso constructivo hacia la paz y la comprensión mutua. Hoy hablaremos acerca del conflicto armado interno en Colombia, cómo se vive, cómo se siente, cómo se ve en nuestro país, contextualizándolo a un proceso de análisis donde la criminalidad se adueñó de este fenómeno. Queremos empezar hablando un poco sobre la historia colombiana, en donde se conoce por un ser país soberano, construido por un Estado unitario, social y democrática de derecho, cuya forma de gobierno es presidencialista. Es un país caracterizado por su gran número de guerras civiles, en donde se ha derramado sangre de miles de inocentes, dejando huella de dolor en cada una de nuestras familias colombianas, teniendo así unos antecedentes de una guerra que lleva consigo una trayectoria de más de 70 años de épocas históricas donde su mayor problemática es la violencia. Dando a conocer un poco el contexto de los principales actores y representantes de este conflicto, tenemos al Estado colombiano, un gobierno que ha intentado obtener el control por medio del ejército, policía y demás fuerzas militares y uniformados. Seguidamente, tenemos a su mayor y trascendental enemigo, las FARC, en donde sus inicios empiezan por una desigualdad de repartición de tierras y la falta de participación política, donde dieron cabida a una lucha armada por un grupo de autodefensa integrada por campesinos de tendencia liberal, adaptando entre sí una ideología comunista, teniendo como resultado una fuerza armada revolucionaria. Y finalmente tenemos al más importante y vital protagonista de esta historia, la población civil, en donde en su mayoría ha sufrido por esta pelea de poderes, comenzando en que la sociedad se ha dividido en dos partes desiguales, queriendo obtener una justicia social y una paz colombiana, matándonos entre nosotros mismos sin recibir nada a cambio. De esa manera hablaremos del conflicto armado que ha habido durante décadas del municipio de Algeciras, Huila, como un fenómeno complejo que tiene sus raíces en la historia del país. El municipio de Algeciras está ubicado en el norte del departamento del Huila. Ha sido escenario de violencia desde hace décadas, tanto por parte de los grupos guerrilleros como de los grupos paramilitares. En el contexto del conflicto armado colombiano,
Algeciras se convirtió en un territorio estratégico para los grupos armados, siendo un municipio en zona rica de recursos naturales como el café, la ganadería y la madera. Además, su ubicación geográfica lo convierte en un corredor estratégico para el narcotráfico. En la década de los 80, el Frente 25 de la FARC se estableció en Algeciras. El grupo guerrillero llevó a cabo una serie de ataques contra la población civil y las fuerzas de seguridad. En el 90, el Frente 25 asesinó a 6 niños que participaron en una caravana ciclística. En la década de los 90, los grupos paramilitares comenzaron a operar en Algeciras. Los grupos paramilitares apoyados por el Estado llevaron a cabo una serie de masacres contra la población civil. En el 99, los grupos paramilitares asesinaron a 27 personas en la masacre de Piedra Sucia. Con la firma de acuerdo de paz en 2016, las FARC se movilizaron. Sin embargo, los grupos paramilitares continuaron operando en Algeciras. En el 2020, un grupo paramilitar conocido como los Cuchillitos asesinó a 22 personas en el municipio. El conflicto armado en Algeciras ha tenido un impacto devastador en la población civil. En el municipio sufrió una serie de masacres, asesinatos selectivos, amenazas y desplazamientos forzados. La violencia ha impedido el desarrollo económico, social del municipio. Tal vez es complejo hablar acerca de este tema, ya que cada situación, cada evento que se produce es conflicto, nos trae muertes inocentes y un dolor agobiante en cada una de las familias. Se vive a diario esta guerra. Tenemos una Colombia en busca de segundas oportunidades entre ellas, sin antes de olvidar a las personas con quien dejar esta guerra, que han sido obligados y han cometido actos llenos de dolor y sangre, donde lo único que buscan es una desmovilización, pero sin ser juzgados por una sociedad que agobia y sedienta de justicia y reparación, en donde buscan olvidar violencia, secuestros, abortos, asesinatos y un sinfín de delitos cometidos por gente que ha caído en las garras de un conflicto, tanto por un Estado que pone la cara de miles uniformados queriendo defender una patria untados de sangre de su mismo pueblo, unos campesinos luchadores, unos trabajadores en busca de igualdad y justicia social, queriendo tener una mejor calidad de vida y luchando por los derechos y deberes de cada día al gobierno que nos pisotea, lucrándose en toda la sangre derramada, matándose entre nosotros mismos, y así vivimos nuestro conflicto armado en Colombia. La reflexión sobre el conflicto armado en Algeciras debe partir de la comprensión de sus causas estructurales. El conflicto es el resultado de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. La violencia es un síntoma de los problemas estructurales que enfrenta el país. Para resolver el conflicto armado en Algeciras es necesario abordar sus causas estructurales. Esto requiere un enfoque integral que combine políticas sociales, económicas y de seguridad. Entre las posibles propuestas de resolución del conflicto armado en Algeciras se encuentran: fortalecimiento del Estado de Derecho. Es necesario garantizar el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado. Esto requiere fortalecer las instituciones de seguridad y justicia. Desarrollo social y económico. Es necesario generar oportunidades económicas para la población rural. Esto ayudará a reducir la pobreza y desigualdad. Reparación integral a las víctimas. Es necesario garantizar la reparación integral a las víctimas del conflicto. Esto incluye el reconocimiento de la verdad, la justicia y la reparación. La resolución del conflicto armado en Algeciras es un reto complejo que requiere el compromiso de todos los actores. Es necesario trabajar para construir una paz sostenible que garantice el bienestar de la población civil. En particular, se pueden implementar las siguientes medidas para fortalecer el Estado de Derecho en Algeciras. Fortalecer la presencia de la fuerza pública en el municipio. Esto ayudará a disuadir a los grupos armados de operar en la zona. Desarrollar estrategias de inteligencia para combatir a los grupos armados. Esto ayudará a identificar y capturar a los responsables de la violencia. Fortalecer la cooperación entre las instituciones de seguridad y justicia. Esto ayudará a garantizar la coordinación de las acciones contra la violencia. Para promover el desarrollo social y económico en Algeciras se pueden implementar las siguientes estrategias. Invertir en infraestructura y servicios básicos. Esto ayudará a mejorar la calidad de vida de la población rural. Promover el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Esto ayudará a generar oportunidades económicas para la población.
Crear programas de educación y capacitación. Esto ayudará a mejorar las oportunidades de empleo para la población. Para garantizar la reparación integral a las víctimas del conflicto en Algeciras, se pueden implementar las siguientes medidas. Crear una comisión de la verdad para investigar los hechos del conflicto. Esto ayudará a esclarecer lo sucedido y a reconocer la responsabilidad de los actores involucrados. Implementar un programa de justicia transicional. Esto ayudará a juzgar a los responsables de la violencia y a reparar a las víctimas. Implementar un programa de reparación integral. Esto ayudará a brindar apoyo económico, social y psicológico a las víctimas. La implementación de estas medidas requiere el compromiso de todos los actores